¿Estamos? Sí, profesor. Ya. Algunos expertos o textos lo denominan criterios de evaluación privada de proyectos, criterios de evaluación empresarial de proyectos, criterios de evaluación. Es lo mismo. Cada vez aclaramos la situación. Porque de repente ustedes van a buscar textos y no van a encontrar con nombre de indicador, sino van a encontrar con nombre de criterios de evaluación, que es equivalente. Para realizar la evaluación de un proyecto de inversión es necesario utilizar diferentes criterios que permiten conocer las ventajas o desventajas que se obtendrían de realizar una inversión. Para eso es importante conocer los alcances conceptuales de estos indicadores y sobre todo de cómo se calculan, ¿no? Estos criterios son los indicadores o índices de rentabilidad que hacen posible determinar la rentabilidad de un proyecto a partir de un determinado flujo de caja proyectado. En nuestro caso sabemos que hay dos flujos de caja proyectados. Estos indicadores en principio permiten identificar la conveniencia de realizar o no un proyecto. ¿No? Para eso me permite, de acuerdo a los resultados, si son favorables o desfavorables, decir, es conveniente hacer el proyecto o de repente no es conveniente hacer el proyecto. Depende de los resultados. Pueden ser además utilizados para analizar un conjunto de proyectos. Esto es muy importante. Fíjense, hasta el momento estamos trabajando con un solo proyecto, el proyecto A, el proyecto, por otro lado, otro proyecto B, etc., de forma independiente, ¿no? Pero no hemos trabajado todavía en la comparación de diferentes proyectos. Por ejemplo, queremos analizar conjuntamente 4 proyectos. El proyecto A, B, C, D, con sus correspondientes informaciones, ¿no? Con sus correspondientes informaciones podemos obtener sus diferentes indicadores, pero para cada uno de los proyectos. Y en base a esos resultados podemos hacer comparación de cuál de los proyectos es mejor respecto a los otros. Es lo que dice en esta parte. Permiten identificar la conveniencia de realizar o no un proyecto, o además pueden ser utilizados para analizar y comparar un conjunto de proyectos. Analizar y comparar un conjunto de proyectos. Allí está su utilidad. Decidir entre dos más opciones alternativas, estudiar la decisión de postergar o no una inversión. Para eso también sirven estos indicadores. Para decir si es el momento adecuado de invertir o no es el momento adecuado de invertir. Cada uno de los indicadores de rentabilidad presenta ventajas y desventajas, es cierto, cada uno de los indicadores. Algunos tienen sus ventajas, algunas tienen sus correspondientes ventajas y otras sus desventajas. Por lo tanto, es recomendable que un inversionista utilice 2 o más de ellos. Mínimo 2 o más. Cuanto más indicadores, mejor. Para tomar una decisión respecto al proyecto que se esté evaluando. Ahora veamos cada uno de ellos. Algunos de ellos seguramente ya lo conocen, lo han tratado en otros textos, lo han visto en otros textos, en otras asignaturas, etc. Pero vamos a ver sobre todo la distinción entre lo que es el BANE y el BAN. El BANE y el valor actual neto financiero. Primero partamos del concepto muy general, valor actual neto, BAN, el conocido BAN. En algunos textos aparece con el nombre de, voy a resaltar aquí, valor presente neto. Sí. En algunos textos aparece con este nombre, incluso en algunos paquetes estadísticos aparece con este nombre, valor presente neto, que equivale a valor actual neto. Es el valor actual de los beneficios netos que genera un proyecto. Ya, a ver, si ustedes traducen el resultado que hemos obtenido del BANE, hay un número ya que ya tienen ustedes, ¿esto? ¿Qué cosa es ese valor? A ver, dígame cuánto es el valor del BANE en números. Responda, pues, ¿cuánto era el valor del BANE en el ejercicio del proyecto que acabamos de verlo en su versión cuantitativa, en su hoja de cálculo? ¿Cuánto era el BANE? Responda, pues responda. 469.000. El BANE al 18% es de 469.901 soles, 469 soles. Y si esto lo traducimos aquí, aquí, ¿no? Es el valor actual de los beneficios netos que genera el proyecto. Quiere decir
que ese proyecto industrial que hemos estado viendo genera un beneficio neto actual de ese monto de dinero. Ese monto de dinero. Según Beltrán y Jani Cueva, Arle Beltrán y Jani Cueva, el BAN mide en moneda de hoy, por eso hemos actualizado, cuánto más rico es el inversionista, cuánto más rico es el inversionista si realiza el proyecto en vez de colocar su dinero en la actividad que tiene como rentabilidad la tasa de descuento, ¿no? Grábense estos términos para la interpretación de los resultados. Es decir, el inversionista en ese proyecto industrial que hemos visto se hace más rico incrementando su capital en tantos nuevos soles, ¿no? En tantos nuevos soles. La tasa con la que se descuenta el BAN representa el costo de oponer el capital, que es la rentabilidad que estaría ganando el dinero al utilizarlo en la mejor alternativa de inversión. El COC representa en cierta medida el costo adicional de cualquier proyecto. En términos matemáticos, sus fórmulas son de diferente nomenclatura. Una de ellas es esta, valor ratón neto, considerando un flujo de caja para un determinado periodo, dado una tasa de descuento, considerando desde el inicio 0 hasta el periodo n de funcionamiento, podemos obtener. Y esto es lo que hemos visto directamente en Excel, ¿no? Cálculo. Pero su cálculo algebraico de evaluación privada de proyecto del periodo 2013. El último creo que se actualizó al año 2018. Pero se mantiene estos aspectos que tienen que ver con los indicadores financieros. No ha habido mucha actualización en la teoría. A tomar en cuenta para la interpretación, porque más luego yo voy a darles como tarea para que interpreten los resultados. Si ya conocemos el BANE, la TIRE, les voy a pedir que me describan dichos resultados, ¿no? Interpretación del BAN y criterio de decisión. Una vez obtenido el flujo de caja del proyecto, que incluya beneficios y costos, se puede calcular el BAN utilizando los beneficios netos de dicho flujo, lo que hemos hecho en la práctica. La realización o no del proyecto dependerá del valor que éste obtenga. Así, un proyecto debe ser aceptado cuando su BAN sea mayor que 0. Si hemos obtenido un BAN de cuánto, han anotado ustedes, de cuánto, de 469.000 soles, ¿no? ¿Qué significa? Ese valor es mayor que 0. Si es mayor que 0, ya podemos decir que el proyecto es aceptable. Un proyecto debe ser aceptado cuando su BAN sea mayor que 0. Estamos cumpliendo. 469 es mayor que 0, lejos de 0, mayor que 0. Y debe ser rechazado cuando el valor sea menor que eso. ¿Qué pasa si el BAN no hubiera sido 469.000? El BAN hubiera sido menos 50.500, menos 50.000. En ese caso, el proyecto tenía que ser rechazado. Estoy en otra situación, no esta. Si el BAN supuestamente hubiera sido más de, el valor actual en otra situación hubiera sido de menos 50.500 soles. En ese caso se rechaza. Los intervalos relevantes que puede tomar este indicador son los siguientes. Esto es para la interpretación. Simplemente estamos recordando aquí conceptos que ya se conocieron. Si el BAN es mayor que 0, en nuestro caso eso pasó, 469 es mayor que 0, es recomendable realizar la inversión. Quiere decir, con los resultados del ejercicio práctico, se recomienda realizar o ejecutar la inversión. Un valor mayor a 0 indica que se obtendrá una ganancia respecto a la inversión en la mejor alternativa. Y esa ganancia es de 469.000 soles, que va a incrementar su patrimonio del empresario o del dueño. Puede haber en algunos casos de que el BAN sea casi 0 o casi exactamente a 0. Si el valor actual neto es igual a 0,
situación que no se ha dado en nuestro proyecto, ¿no? Para el inversionista es indiferente realizar la inversión u optar por la mejor alternativa. Claro, porque cuando es el BAN cero, el flujo de beneficios es igual al flujo de costos. O dicho de otra forma, el valor actualizado de los beneficios es equivalente al valor actualizado de los costos. No se pierden, no se ganan. Pero en el caso de si se obtiene valores actuales netos negativos o menores que cero, ¿no? Menores que cero, el proyecto no resultará mejor que su mejor alternativa. En todo caso, se sugiere al inversionista decidir no llevarlo a cabo, porque tiene un BAN negativo. Y aquí hay una cuestión que nos va a reforzar lo que ya conocemos, lo hemos explicado anteriormente. Tipos de BAN. Tipos de BAN. Porque aquí está en términos generales, BAN. No se ha precisado si es económico o es financiero, pero aquí ya lo precisamos. Como se vio en la sección del flujo de caja, existen dos tipos de flujos de caja. Flujo de caja económico y flujo de caja financiero. El flujo de caja económico muestra los beneficios netos del proyecto si éste estuviese financiado totalmente con capital propio. Es el supuesto. El flujo de caja financiero muestra los beneficios netos del proyecto, incluyendo tanto el capital propio como el capital financiado por terceras personas o terceras entidades, generalmente instituciones financieras. Temas que ya anteriormente habíamos adelantado. Flujo de caja económico sin financiamiento. Flujo de caja financiero con financiamiento. Se marcaba varias veces. ¿Cuáles son las variantes del BAN? Y aquí está más claro lo que ya hemos adelantado. El valor actual neto económico, el BANE. El valor actual neto económico, conocido también como valor presente neto económico, mide la rentabilidad del proyecto para la empresa o el proyecto y los accionistas a través de la actualización de los flujos de beneficios netos con la tasa de descuento o factor de actualización. Ya sabemos qué tasa hemos utilizado, costo promedio por la capital. Seguimos con el BANE. Este indicador se utiliza para calcular cuánto más rico es el inversionista al realizar este proyecto respecto a la mejor alternativa. Se utilizará solo capital propio para financiarlo. De esta manera se elimina el efecto del financiamiento, en el caso del BANE. También lo he repetido constantemente. Y ahora, hace poco lo he repetido. Valor actual neto financiero. La evaluación financiera mide el valor del proyecto para los accionistas, para los propietarios, para los dueños del proyecto, tomando en cuenta las modalidades para la obtención y pago de préstamos otorgados por las entidades bancarias o proveedores, considerando la distribución de los dividendos al final de la vida útil del proyecto, solo si el inversionista no pide ningún préstamo. ¿Correcto? De lo contrario, cuando el inversionista recurre al capital prestado, serán diferentes, porque además de pagar el préstamo, ¿qué va a pagar? Interés, ¿no? Y también tienen que devolver las amortizaciones. ¿Ya? Está claro también aquí sobre el valor neto financiero. El valor actual neto financiero se define como la sumatoria del valor actualizado de los flujos netos financieros del proyecto a una tasa de descuento durante los años de la vida. Ya sabemos con qué tasa de descuento hemos actualizado el flujo de caja financiero. Segundo indicador, la tasa interna de retorno. En términos generales, ¿qué es una tasa interna de retorno? Es una tasa porcentual, tanto por ciento, que indica la rentabilidad promedio por periodo que genera el capital que permanece invertido en el proyecto, según Beltrán y Cueva. Existen diferentes formas de presentarlo a través de fórmulas, esta es una de ellas. Pero aquí hay que remarcar lo siguiente, que hay dos tipos de tasa interna de retorno. Aquí está, tasa interna de retorno económica, la TIRE, y tasa interna de retorno financiero, la TIR, del cual también hemos hablado, nos hemos referido varias veces. La TIR
Aquí está la TIRE, falta su abreviatura, ¿no? La TIRE, mayúsculas. O tasa interna de recuperación económica, es otro nombre, tasa de recuperación económica. Es la tasa que genera un BANE igual a cero. Esto lo vamos a verificar en la práctica, ¿no? Que si queremos actualizar el flujo y utilizamos el valor de la tasa de cuenta obtenida, vamos a verificar que el BAN sea igual a cero. Este indicador representa la rentabilidad promedio por periodo de todo el capital invertido, considerando íntegramente como capital propio. Para hallarla se utiliza únicamente el flujo de caja económico. Está remarcando lo que hemos dicho hace un momento. De esta manera brinda la oportunidad que la rentabilidad propia del proyecto sin tener en cuenta el financiamiento. Está rematando toda la afirmación correspondiente. La tasa interna de retorno financiero, la TIR, o llamada también tasa financiera de rendimiento, en algunos textos, es la tasa que produce un BANF igual a cero. Lo vamos a verificar en otro caso. Para calcular se utiliza el flujo de caja financiero. Me está diciendo, para obtener la tasa interna de retorno financiero, usted solamente va a trabajar con el flujo de caja financiero. Está remarcando por reiteradas veces. Es un indicador que refleja la eficiencia financiera del proyecto a lo largo de su vida útil, considerando el servicio de la deuda y la distribución de dividendos. Esta tasa de retorno muestra la rentabilidad del capital cuando parte o la totalidad del mismo ha sido financiado por fuentes. Solo en ese caso vamos a trabajar con esta tasa interna de retorno financiero. Otro indicador del que hemos anunciado hace un momento también es la relación beneficio-costo. Este ratio permite hallar la relación existente entre el valor actual de los ingresos o beneficios que está en el número 2 sobre el valor actual de los costos o egresos que está en la parte inferior, dado una tasa de descuento para cada, sea para los ingresos, para los costos, una tasa de descuento, para un periodo dado de tiempo. Hacemos todo ese trabajo y obtenemos un coeficiente, por eso un nombre, relación del coeficiente beneficio. Es un numerito, 1.5 o de repente puede ser 2.3 o puede ser un valor menor que 1, 0.95. Su interpretación. Si el beneficio actualizado es mayor que el costo actualizado, significa que se debe realizar el proyecto. Pero si el beneficio actualizado es igual al costo actualizado, el inversionista asumirá una porción indiferente. Pero si el beneficio actualizado es menor que el costo actualizado, no se realizará el proyecto. También esto falta completarlo con el ejercicio que ustedes deben resolver, ¿no? Otro indicador, simplemente aquí vamos a dar a conocer los aspectos muy generales. Periodo de recuperación de capital. Algunos llaman PRI, ¿no? Periodo de recuperación de la inversión con mayúsculas. También tiene otros nombres. O en este caso, solamente el periodo de recuperación. Si usted invierte una cantidad de dinero en un proyecto, usted tendrá que saber en qué tiempo va a recuperar esa inversión. ¿En qué tiempo? ¿En cuántos años va a recuperar ese monto invertido? El periodo de recuperación del capital es el número de años requeridos para recuperar la inversión del capital invertido en el proyecto. Sin actualizar, puede calcular ustedes de dos formas: sin actualizar los flujos de caja o actualizando los flujos de caja. El más conveniente sería actualizando los flujos de caja. Si no actualizamos los flujos de caja, simplemente podemos hacer el siguiente cálculo, ¿no? Pero recuperación, el monto de inversión, con la parte correspondiente al flujo de caja. Esto también lo vamos a ver en forma práctica. Les oriento y ustedes calculan. Añadimos a estos 4 indicadores anteriores otros indicadores que también cobran importancia en los proyectos de inversión. Por ejemplo, aquí aparece la tasa verdadera de rentabilidad, cuya fórmula, aquí lo tienen, tasa verdadera de rentabilidad, solamente que este signo de raíz de debe cubrir todo, ¿no? Un poco más prolongado hasta abajo. Raíz de, demás se mantiene igual.
Una pequeña corrección que no sabía. Otra manera de solucionar el problema de la distribución desigual de beneficios es calcular la tasa verdadera de rentabilidad para cada proyecto. ¿Qué significa esto? Que en algunos resultados, especialmente cuando comparemos dos o más proyectos, vamos a encontrar discrepancias o contradicciones, ¿no?, entre los valores de la tasa interna de retorno al hacer las comparaciones con diferentes alternativas. En ese caso, para resolver ese problema, esa dificultad, podemos utilizar esta tasa verdadera de rentabilidad. Este indicador, al igual que la tasa interna de retorno, mostrará la rentabilidad promedio, pero en este caso no solo del capital que se mantiene en el proyecto, sino también del monto de los ingresos que salen del proyecto por concepto de utilidades, cuya formulación lo tienen aquí. Raíz de todo esto, y recién al final viene menos 1. Para el cálculo del proyecto también se puede aplicar. Tenemos todos los datos. Todos los datos. Otro indicador. Que es equivalente al anterior, pero es menester conocer también otras denominaciones que se tienen. Me refiero a la tasa interna de retorno ajustada, la TUR, que ya les he dicho es equivalente a esta, a la tasa verdadera de rentabilidad. ¿No? Esto lo hago, nuevamente repito, porque hay diferentes publicaciones, textos sobre proyectos, ¿no? Algunos trabajan con el término de tasa verdadera de rentabilidad, u otros trabajan con el término de tasa interna de retorno ajustada, la TUR. No puede haber confusión. Los resultados van a ser similares, sino que aquí están sus fuentes, ¿no? Generalmente en los textos de economía financiera, me corrijo, en los textos de evaluación financiera de Karen Mocate y Raúl Castro, utilizan la tasa interna de retorno ajustada. En cambio, la tasa verdadera de rentabilidad, esta lo utilizan en los textos de Arley Cueva, Arley Beltrán, perdón, y Jani Cueva. Cuestión de bibliografía. Sin embargo, veamos este primer párrafo, según señalamos acá. Con el fin de resolver los problemas inherentes, también anteriormente se habló de dificultades, y en este caso dice, ¿no? Con el fin de resolver los problemas inherentes al uso de la TIR en la selección de proyectos, ¿ya? Paquete de proyectos, se ha definido la TIR ajustada, la cual también ha sido denominada tasa única de retorno, TUR. Concretamente, el ajuste de la TIR busca resolver los problemas de inexistencia o existencia múltiple de TIR y reinversión de los flujos excedentes de la tasa de interés interna del proyecto y no la tasa de interés de oportunidad. Es según Mocar. También su fórmula, bastante simple de aplicar, aquí está. Saldo final igual al saldo presente más 1 más la tasa, la TUR, informe de retorno, a la potencia T. Haciendo las operaciones y disponiendo de los datos, podemos obtener resultados. ¿Y qué tipo de resultados? Si la TUR es mayor que la tasa de interés de oportunidad, el proyecto es financieramente atractivo. Pero si la TUR es menor que la tasa de interés de oportunidad, el proyecto no vale la pena ejecutar o realizar. Y puede haber también algunos casos que la TUR sea igual o parecido al valor de la tasa de interés de oportunidad. Es indiferente realizar o no el proyecto. Todos estos aspectos que estamos viendo, jóvenes, les va a servir para la interpretación. En algún momento yo voy a pedir no solamente el cálculo de estos indicadores financieros, empezando desde el BAN, la TIR, etcétera. Todos estos indicadores. Les voy a pedir interpretación. Y cuando yo les pida interpretación, ustedes tienen que leer qué significa cada uno de estos resultados. Aquí y en las otras páginas anteriores. Solo así van a responder al cuestionario e interpretar los resultados. Primero calcular los indicadores, después interpretar cada uno de los indicadores. Con esta teoría que estamos viendo. Con esta teoría. Aquí no vamos a acudir a Internet, no vamos a acudir a inteligencia artificial, no. Usted me va a trabajar con estos datos, con esta información que se tiene en la copia. ¿Ya? Yo estoy esperando de una vez que se rehabilite la clase normal, las clases presenciales, porque seguimos todavía limitados en esta forma de enseñanza con el curso virtual.
Mucha limitación tenemos. Ustedes lo están comprobando. No es igual. Otro ya es el G, otro indicador que se puede utilizar en la evaluación de proyectos es el valor capitalizado neto. Aquí quiero rescatar un experto, claro, peruano, de hace muchos años, que tenía importantes publicaciones sobre formulación y evaluación de proyectos. Y en ese listado de textos yo encontré diferentes también criterios que eran necesarios incorporar para mejorar, para ampliar los criterios de evaluación. En este caso, se refiere al criterio del valor capitalizado neto, que muestra cuánto más rico es el inversionista al término de la vida económica de un proyecto, al término de la vida económica de un proyecto, cuya formulación ahí lo pueden tener. Menos inversión, dado una tasa de actualización para un periodo proyectado, más la sumatoria de los flujos netos afectados por sus tasas de actualización para un periodo determinado. Otro indicador, la relación beneficio neto sobre inversión. La relación beneficio neto respecto a la inversión sería mejor. ¿No? Es otro. No he visto, este y los anteriores, no he visto su aplicación en otros proyectos. Siempre están solo con el BAN, con el TIR. Y les digo, la evaluación no solamente se puede traducir en el BAN y la TIR. Usted tiene que acostumbrarse a utilizar otros criterios, como lo que estamos hablando. Otros criterios, para que su análisis de evaluación sea mucho más completa, mucho más integral, que no sea solamente parcializada al BAN y la TIR. Por supuesto que el BAN es el mejor indicador, pero usted tiene que tener en cuenta para su interpretación otros indicadores. En ninguna de las medidas de actualización del valor del proyecto estudiadas hasta este momento se pueden confiar para clasificar proyectos. Como se habrá notado, la regla general de selección consiste en aceptar todos los proyectos que lleguen el siguiente criterio. Puede ser que el valor presente neta sea mayor que cero, o que el valor de la capitalización neta sea menor que cero, o la TIR puede ser mayor que la tasa de interés de oportunidad, o la relación beneficio sea mayor que 1. En muchos casos es conveniente tener una medida fiable para clasificar proyectos, es decir, esta relación N sobre K es muy útil para clasificar proyectos. Es conveniente tener una medida confiable para clasificar los proyectos a fin de determinar el orden en que estos deben emprender. La necesidad de clasificarlos surge cuando el presupuesto del capital no es suficiente para ejecutar de inmediato todos los proyectos. La relación beneficio neto sobre inversión es muy conveniente para clasificar proyectos, sobre todo independientes, porque hay diferentes tipos de proyectos. Su relación, sencillo, relación N sobre K, numerador, valor actualizado de los beneficios, menos valor actualizado de los costos, sobre valor actual de las inversiones. Fácil de aplicar. Valor actual de los beneficios del proyecto industrial, sí, se puede calcular. Valor actual de los costos del mismo proyecto industrial se puede calcular. Y se divide sobre el valor de las inversiones. Como se podrá observar, la relación NK se obtiene dividiendo los beneficios netos actualizados, la diferencia de los dos, del BAF menos PAC, sobre el valor de actualización de la inversión BAI. El criterio formal de decisión para la relación N sobre K del valor del proyecto es aceptar todos los proyectos con una relación mayor o igual que 1. Mayor o igual que 1. ¿Qué más? Es una variedad de indicadores. Si ustedes lo aprovechan bien, estas copias no solamente en la asignatura, sino en ejercicio posterior, ya cuando sean ustedes proyectistas, sean profesionales o evalúen, revisen proyectos, allí va a tener mucho más riqueza de lo que actualmente se puede estimar. El BAE. Este valor brinda la idea de cómo se distribuirán las ganancias del proyecto, si dicha distribución fuera equitativa cada año. Esto equivale a repartir el valor actual neto a lo largo de la vida útil del proyecto. En otras palabras, es el monto anual equivalente al valor actual neto estimado para el momento cero. Allí lo tienen. Valor actual neto igual, multiplicar el valor anual equivalente por ese coeficiente que corresponde a uno de los 6 factores financieros, del cual ya pueden reconocer ustedes.
hacen las operaciones correspondientes y obtienen el valor del BAN. En este caso, ¿qué tienen que hacer? Ustedes tienen que saber cuánto es el BAN. Por ejemplo, en nuestro proyecto sabemos cuánto es el BAN. Reemplazan aquí el número, pero quedaría como incógnita el BAE, que queremos calcular. Y aquí tienen los datos del proyecto, la tasa de descuento y el periodo de funcionamiento. Tienen todos los datos. Sino que aquí están los datos, se tiene el proyecto y esto hay que despejar, ¿no? Para su cálculo correspondiente, hay que despejar, ¿no? Esto quiere decir que pasa a la primera parte y solo quedaría el BAE. Es lo que queremos calcular. Un simple ejercicio algebraico. El BAE tiene la ventaja de incluir la vida útil del proyecto, ya sea esta es la que lo determina. El BAE da idea al inversionista del monto de beneficio neto que estaría recibiendo cada año en promedio. Recordarán que estoy pidiendo interpretación de resultados. Claro, vamos a hacer algún ejercicio de cálculo, pero yo les voy a decir, en base a ese resultado del cálculo, me interpretan. Y aquí tienen un párrafo importante para interpretar los resultados del BAE. Hay más comentarios sobre el método. Costo anual equivalente, del que hemos avanzado, creo, en el estudio técnico, hemos hecho algunos cálculos sobre el costo anual uniforme equivalente o el costo anual equivalente, ¿no? Que también lo utilizamos ahora en la evaluación. Lo utilizamos en la evaluación. Ese es indicador J, ya son varios, ¿no? Es el J, costo anual equivalente. Este indicador, pueden ver aquí, permite hallar cuál es el costo anual que equivale a la inversión inicial. Es decir, muestra cuál es el monto uniforme que se tendría que ir invirtiendo cada año durante toda la vida del útil para igualar la inversión inicial. Para hallar el costo anual equivalente es necesario conocer a priori el monto de la inversión inicial del proyecto. ¿Correcto? El costo por unidad capital y la vida útil del mismo. Este indicador se calcula igualando la inversión inicial con el valor actual. Aquí lo tengo. Inversión igual cae por este factor, ¿no? ¿A qué fórmula corresponde? Ya lo pueden reconocer. Y quedaría como incógnita cae. Si aquí tengo los datos numéricos, por tanto despejo cae. Y ese es el valor que debemos obtener. Cálculo simple algebraico. Bueno, estos son algunos de los principales indicadores. Y también podemos agregar algo más. El valor económico agregado. Este es un indicador también muy interesante. Si el tiempo nos alcanza, podemos estimarlo. Se considera que un proyecto crea valor, genera excedentes después de haber pagado el costo del capital utilizado. Aunque el concepto del valor económico agregado es similar al BAN, el valor económico agregado, vea, más que un indicador, es un instrumento de gestión. Allí es su importancia. Un instrumento de gestión que permite un proceso continuo de incorporación de nuevos proyectos que crean valor y de eliminación de aquellos que aún teniendo utilidades reducen el valor de la empresa. Esto está ligado a la generación del valor de un proyecto. La diferencia entre el BEA y el BAN es que mientras este se refiere al BAN, se calcula la rentabilidad sobre los flujos proyectados, el primero se refiere a la BEA, lo hace en forma periódica sobre resultados efectivamente alcanzados, midiendo el desempeño real de los activos y procesos. Ahí lo tienen, la fórmula, el BEA. Ok, con esto así culminamos esta parte de los indicadores de rentabilidad de proyectos o criterios de evaluación. ¿Qué nos queda? Hacer algunos ejercicios prácticos en base a los datos que ya disponemos, situación que lo vamos a tratar ya en la siguiente clase, ¿no? La siguiente clase. Pero sin embargo, hay que decir, a ver, te voy a algunas tareas
dejar de compartir algunas tareas en relación a lo que ya se tiene a la mano. Voy a volver nuevamente con la presentación de la hoja de cálculo. Ok. Primera cuestión, tienen que estimar el costo promedio del capital en vuestras hojas de cálculo. Y una vez que tengan esto, conociendo los datos de la tasa de descuento del COG del 20%, como aquí está en la tabla, ¿no? Y la tasa de descuento del 18%, que está en la tabla también, sus montos y sus proporciones, calculando todo esto, quiero que me verifiquen, porque ustedes no van a encontrar, simplemente van a verificar el valor del BANE, el valor del BANF, el valor del LATIRE, el valor de la TIR. Luego, ¿qué viene? Calcular la relación beneficio-costo. Calcular la relación beneficio-costo. Actualizan en el numerador todo esto. Para nuestro caso van a actualizar al 18.51%, al costo promedio por el capital. Fíjense, ¿por qué vamos a actualizar los ingresos al 18.51%? Porque acuérdense, para calcular el flujo de caja económico hemos utilizado 18.51%. Y como pueden ver, los ingresos forman parte de este flujo de caja económico. Por eso les digo que actualizan el 18.51%. Y de igual forma, los egresos actualizan al 18.51%. Hacen las operaciones y me calculan el coeficiente llamado de relación beneficio-costo. ¿Cuánto es la relación beneficio-costo? Eso es lo que tienen que calcular, ¿no? Muy bien, hasta aquí son los aspectos puntuales, tanto teóricos, conceptuales, como sus aspectos prácticos sobre este tema. Pero que quede claro, esto dentro de este modelo de flujo de caja. Pero acuérdense que hay otro tipo de modelos de flujo de caja. En eso quiero ser enfático. Hay otro tipo de caja. Por ejemplo, el flujo de caja de SAP Exchange va a diferir con lo que estamos mostrando. Este está más ligado a la metodología de Arle Beltrán, Hani Cuerva y otros autores. Pero también vamos a ver que hay otros tipos de flujos de caja que incorporan ya otros elementos que también van a ser sometidos posiblemente a una evaluación económica y financiera. Pero en ese caso, no confundamos con este caso que hemos tratado. En este caso que hemos tratado, se está precisando qué tipo de metodología se está utilizando, ¿no? Pero como todavía tenemos semanas pendientes para enfatizar en el curso de evaluación empresarial, ahí vamos a ver, de repente, utilizar otro tipo de flujos de caja, en el que vamos a ver también el cálculo de los indicadores, pero siguiendo esa nueva o inminente nueva metodología. Ok. Anotaron la tarea, ¿no? Para la siguiente clase, jóvenes. Diga. Sí, profe. Sí. Yo colgaré en la página virtual la tarea para que me resuelvan todo lo que hemos explicado, que esté debidamente estimado, ¿no? Y les daré el momento que me tienen que presentar. Les daré plazo hasta el día de mañana, hasta las 8 horas hasta las 20 horas del día de mañana, ¿no? Para resolver esto, que el trabajo es individual. Cada uno tiene que trabajar, ¿no? Ok, 8:57. Una cuestión, me están escuchando todavía, de hecho. Una cuestión que quisiera que incorporen, hacer el diagrama del tiempo, ¿no? Una cuestión que tienen que familiarizarse es en relación a representar el diagrama del proyecto.
Para el caso del proyecto que estamos viendo industrial, en el año 0 en inversión, ustedes tienen que ponerle aquí su escala correspondiente y su valor. En el año 1, cuánto es el beneficio, en el año 2, cuánto es el beneficio, pero dando valores. Aquí el ingreso 1, tantos soles, el ingreso 2, tantos, no sé, a partir de qué años se ponen constantes. De igual manera, los costos. Esto es muy interesante, sobre todo en la exposición que uno tiene que saber. Y aquí falta agregar la tasa de interés, ¿no? Si es el flujo de caja económico, va a tener su propio comportamiento. Y si es el flujo de caja económico, tiene su inversión, tiene sus beneficios, sus costos y tiene su tasa de actualización, que es 18.5. Ese es un dato muy importante. Muy bien, jóvenes. Siendo 8:59, casi las 9, damos por concluido esta sesión. Hasta pronto, hasta el día miércoles. Posiblemente se aclare toda esta situación sobre el dictado de clases. Hasta el día viernes, profesor. Hasta el viernes, hasta el viernes. Hasta el viernes. Hasta el viernes.